Y si te dijera que muchas de las costumbres que aún practicamos en los pueblos son auténticos ecos de la brujería tradicional. Nuestras abuelas, sin saberlo o sabiéndolo muy bien, mantenían vivos los saberes mágicos de generaciones anteriores. Así que hoy te doy la bienvenida de nuevo a mi canal, donde vamos a hablar de brujería tradicional versus saber popular. Porque en realidad nunca estuvieron separados. Nuestras abuelas nunca llamaron brujería a lo que hacían, pero llenaban cuencos con agua, con sal, con laurel para el mal de ojo, ponían limones cortados por la mitad en las esquinas de las casas y en San Juan, por ejemplo, dejaban naranjas bajo la luz de la luna o las famosas hierbas de San Juan y recolectaban hierbas con este propósito, el famoso cacho de San Juan. Esto era saber popular, la magia del pueblo que sobrevivió a la Inquisición. Así que ya sabes, si te interesa este contenido, agarra tu café, agua, té, lo que te apetezca, ponte cómodo, porque hoy vamos a hablar de esos rituales de nuestras abuelas españolas que siguen funcionando aún en el 2026, desde Galicia a Asturias, Castilla-La Mancha a Andalucía. La magia la llevamos en la sangre. ¿La diferencia? Ninguna. Son hermanas. Pero si quieres magia que de verdad funciona, pues ya sabes, quédate hasta el final del vídeo y no olvides suscribirte al canal, si te gusta, obviamente, mi contenido. Y ya sin más, empezamos. Cuando pensamos en brujería, muchas veces nos imaginamos calderos, conjuros y noches de luna, pero en realidad la brujería tradicional nace del día a día, nace de la tierra, del ciclo de las estaciones, de la necesidad de sobrevivir en un mundo donde la medicina y la religión oficial no llegaban a todos los rincones. En los pueblos la magia no se aprendía en libros ni en templos, sino en la cocina, en el huerto, en el campo. Las mujeres y muchos hombres también que observaban los ritmos de la naturaleza y aprendían qué hierbas iban a curar, cómo alejar miradas envidiosas o cuándo era mejor sembrar según las fases de la luna. Y esto lo hacían con respeto, con fe, pero sobre todo con experiencia transmitida de generación en generación, en el boca a boca. Y ahí es donde surge el punto de encuentro entre el saber popular y la brujería tradicional. El saber popular recoge los conocimientos útiles y prácticos que garantizaban, por ejemplo, la salud, la cosecha o la armonía doméstica. Cuando hablamos de brujería tradicional, se conservan estos saberes, pero se les da una intención mágica y espiritual también, pero de forma consciente. Pero vamos a empezar este camino poniendo un ejemplo. La típica abuela que coloca romero bajo la almohada para dormir mejor está utilizando un saber popular. Sin embargo, una bruja que hace lo mismo en una fase menguante de la luna y recitando a lo mejor palabras de purificación, está haciendo magia, magia tradicional. El mismo gesto, distinta conciencia. En el contexto español, esta fusión se dio además de una forma muy natural. Por ejemplo, en Galicia, Castilla, Andalucía, las prácticas de curandería, los rezos o las protecciones se mezclaron con las creencias cristianas y con restos antiguos de cultos paganos. De ahí
que encontremos muchísimas oraciones que combinan santos con elementos mágicos, como el agua, la sal o el fuego, los tres pilares simbólicos de la purificación. Durante siglos estas tradiciones vivieron en los márgenes, eran saberes femeninos, eran rurales y al mismo tiempo invisibles, pero que sostenían la vida cotidiana. Y hoy en día, al mirarlos con unos nuevos ojos, entendemos que no eran supersticiones, sino eran una forma antigua de conectar con lo invisible a través de lo habitual. Pero vayamos a hablar ahora de cosas concretas. Estos gestos que todos hemos visto, todas hemos visto hacer a nuestras abuelas, esas pequeñas ceremonias que parecían supersticiones, estaban en realidad cargadas de magia viva. Por ejemplo, rituales de protección doméstica, la sal detrás de la puerta, un clásico, para que no entre el mal. La sal, además, desde tiempos antiguos, es un símbolo de pureza y nuestras abuelas la esparcían en los umbrales de las casas porque sabían, sin saber, que neutralizaba energías negativas. Otro ejemplo, barrer de adentro hacia afuera, nunca al revés. Al hacerlo, se llevaba la mala suerte, los chismes, las habladurías, las envidias, algo muy típico de los pueblos, y un gesto tan simple que es poesía en movimiento. Luego hablamos de rituales de curación, el famoso mal de ojo. ¿Quién nos recuerda figuras de cera o pasar el huevo o el agua y el aceite? Romper el mal de ojo con un ritual de agua y una oración era tan común que se hacía sin ni siquiera pensárselo dos veces. Luego nos vamos al tema de las pociones, infusiones mágicas, la manzanilla para calmar, el romero para la memoria, la ruda para limpiar. Y estos no eran remedios casuales. Cada hierba se recogía en su momento lunar adecuado. Por otro lado, también tenemos los rituales del ciclo vital, las cintas rojas, por ejemplo, en las cunas de los bebés para protegerlos, o el pan, mi abuela hacía eso, lo del pan debajo de la almohada, para alejar las pesadillas. Y obviamente las escobas. La escoba en la esquina de la casa, guardiana silenciosa del hogar. Elementos todos ellos muy brujiles, pero sin ser brujería. Y estas no eran acciones aisladas, sino que eran un lenguaje mágico cotidiano. Las abuelas no se llamaban brujas, pero practicaban brujería sin manuales escritos, guiadas por la intuición y por la tradición oral. Lo más asombroso de todo esto es que muchos de estos rituales siguen funcionando hoy en día, en la actualidad, en el siglo XXI, porque conectan con los principios universales de la energía, con la intención y también con las correspondencias naturales. Y ahora viene, yo creo, lo interesante. ¿Dónde termina el saber popular y dónde comienza la brujería tradicional? La línea, la verdad, es que es bastante difusa. Es como si fuese el humo de una vela al amanecer. Es que estoy romántica y poética hoy. Pero bueno, esta línea existe. El saber popular es algo instintivo, es colectivo. Y la sabiduría del pueblo se transmitía en susurros de madres a hijas, sin rituales ni con ceremonias. No hay lunas, no hay conjuros, hay solo experiencia práctica, fe sencilla y el peso de generaciones y generaciones. ¿Y por qué funcionaba? Pues funcionaba porque se confiaba en la memoria cultural, en lo que siempre se ha hecho así. Por el contrario, cuando hablamos de la brujería tradicional, esto es intención consciente. Aquí ya entra la magia de forma deliberada. La bruja no solo pone la sal, la consagra, la carga con un propósito específico, la une a un momento sagrado. Elige la sal, se la purifica con humo, con encantamientos y se la esparce en una luna menguante murmurando palabras antiguas que solamente la que las dice las conoce. Esto no es superstición, es co-creación con las fuerzas invisibles. Son conocimientos profundos de correspondencias, de ciclos y de energías.
Imagina, por ejemplo, un río. Pues el saber popular es la corriente superficial, la que todos ven. Sin embargo, la brujería tradicional es como la profundidad del río, donde nadan las sombras también, pero también llega la luz y todo es una energía de transformación. Aun así, ambas riegan la misma tierra. Las abuelas que barren de adentro hacia afuera usan magia sin nombrarla. La bruja que hace lo mismo en una luna nueva, por ejemplo, con un saumerio y una visualización, está potenciando al infinito. Y en España esta danza entre ambas tradiciones creó un mosaico único. El rezo de San Benito con agua y sal bendita, las hierbas del campo recitadas con Ave Marías, las hogueras de San Juan que mezclan santo, a San Juan, con fuego pagano. Ni superstición ni herejía, es magia práctica del pueblo que nunca dejó de respirar. Y la magia no se perdió, no desapareció con las chimeneas de leña ni con los últimos rezos al atardecer. Se transformó, se vistió de modernidad, pero sigue latiendo en nuestras venas. La vela por difuntos, algo súper típico, encendida en el Día de Todos los Santos, que murmura promesas al humo. Los lazos rojos contra la envidia, atados en las muñecas, por ejemplo, de niños, o colgados en el espejo del coche, en la actualidad. El romero en una casa nueva para darle la bienvenida. Un ramo fresco de romero en la entrada, bendiciendo silenciosamente este nuevo hogar. Las abuelas que molían ruda en sus morteros y hoy día compramos incienso de ruda en cualquier herbolario. Ellas pedían a la luna en susurros. Nosotras visualizamos en meditaciones guiadas por aplicaciones el fuego de San Juan que sigue ardiendo en las playas, urbanizaciones y ciudades, mezclado con hogueras ancestrales, con selfies nocturnos, con la luz de la luna. De hecho, estudios etnográficos confirman que en Galicia, Castilla y Extremadura aún se practican rituales contra el mal de ojo, idénticos a los que se hacían en el siglo XVII. Luego, si nos vamos a la isla, en Canarias, las curanderas que combinan hierbas locales con oraciones cristianas, igual que hace 200 años. Y en las ciudades, los cuarzos rosas en las almohadas o en las mesillas de noche, los baños de sal marina, esto todos son ecos modernos de antiguos rituales y de antiguos baños rituales. La brujería tradicional y el saber popular no compiten, se abrazan. Una es una raíz profunda, es el tronco firme, mientras que la otra es las ramas que dan sombra y dan fruto. Y juntas forman este árbol mágico que nunca dejó de crecer. Si es que digo que hoy estoy poética. Pero bueno, cuando hablamos de brujería tradicional, no estamos mirando al pasado, sino que estamos reconectando con lo que siempre estuvo ahí. El poder, la intención, la conexión con la tierra y esa sabiduría que nuestras ancestras guardaban en un gesto sencillo, porque lo cotidiano también puede ser mágico, un puñado de sal, un susurro al viento, una vela que arde con un propósito. Y ahora te quiero hacer 3 preguntas. Primera pregunta, cuando haces un ritual, ¿sabes exactamente qué quieres conseguir o solo repites cosas que has visto en redes sociales? Pregunta número 2. ¿Eliges el momento, los elementos y las palabras o solo enciendes una vela sin más? Y pregunta número 3. ¿Sientes que dialogas con algo, con la tierra, con tus ancestros, con tus guías, con los elementos o simplemente pides un deseo? Yo creo que si empiezas a responder de forma consciente a estas preguntas, estás cruzando el puente del saber popular hacia la brujería tradicional. Hey chicos, soy la Lina de la edición y es que creo que se me ha olvidado un punto que me parece que es muy, muy, muy importante
y que me acabo de dar cuenta ahora mientras estaba editando el vídeo. Y es que en el pasado no existía una separación clara. Curar un mal de ojo o leer los sueños o proteger la casa eran actos cotidianos, no eran magia. La brujería tradicional en España nació en ese cruce entre una práctica de campesinos, la fe popular y los antiguos cultos naturales. Todo esto convivía, por ejemplo, una oración a un santo, una piedra del río o una cinta roja en la cuna de un bebé, creencias distintas pero el mismo propósito, que era proteger y sanar. Y prácticas tan simples como, por ejemplo, barrer de adentro hacia afuera cuando se iba a una visita para espantar las malas energías o echar sal detrás de la puerta o no, por ejemplo, dejar las tijeras abiertas. Esto lo hacía mi abuela, acabo de tener un déjà vu. Colocar ramas de romero o de laurel en la casa para proteger la casa. Estas prácticas no son simples supersticiones, que podríamos pensar que son supersticiones, no. Son fragmentos de antiguos rituales de purificación y de protección doméstica. Y el saber popular lo que busca es explicar y cuidar la vida cotidiana a través de costumbres transmitidas oralmente de generación en generación, de madres a hijas. La brujería tradicional, en cambio, va un paso más allá, implica una relación consciente con las fuerzas naturales, una práctica ritual estructurada, pero ambos comparten la misma raíz, el conocimiento intuitivo de la naturaleza y de la energía. El lenguaje también, obviamente, ha cambiado, las formas se han adaptado, pero el alma permanece igual y eso demuestra que la magia nunca desapareció, solo se transformó con el tiempo y con las costumbres. Y cuando hablamos de brujería tradicional, no estamos mirando al pasado, sino que estamos reconectando con lo que siempre estuvo ahí, el poder de la intención, la conexión con la tierra y con esa sabiduría que nuestras abuelas guardaban con un gesto sencillo. Entonces creo que me parecía importante hacer este inciso. Y bueno, mis queridos, pues esto es lo que tengo que decir en el día de hoy. Hasta aquí ha llegado el vídeo. Espero que os haya resultado interesante, por lo menos. Y si es así, pues dejármelo en los comentarios. ¿Qué opináis? ¿Qué visión tenéis sobre la brujería tradicional y la popular? Me encantaría leerte, darme un like, ya sabes, suscríbete al canal, todas estas cosas. Nos vemos en un próximo vídeo, pero antes no te olvides de que hice un anuncio la semana pasada sobre que quiero crear una nueva sección en el canal basada en vuestras experiencias. El primer vídeo saldrá el primer martes de febrero y quiero leer vuestras experiencias dentro de la brujería. Vosotros me mandáis un email, me mandáis vuestra historia al correo que os voy a dejar aquí y pues como dije una vez al mes voy a contarla. Voy a preservar obviamente nombres, lugares, fechas, etcétera, etcétera. Voy a proteger todos los datos vuestros. Y pues sería como contar, yo creo que casos reales, que yo creo que además es algo muy interesante. Yo por lo menos consumo muchísimo ese tipo de contenido, no relacionado con la brujería, sino relacionado con otros temas. Y me parece súper interesante. Entonces, bueno, espero vuestros correos, espero que me petéis el email con vuestras historias, porque me va a encantar leerlas, me va a encantar darles un toque narrativo y nos vemos en un próximo vídeo. Muchísima luz como siempre. Chao.